Anciana ve a hijo desaparecido hace 22 años en el Zócalo, pero cuando pregunta su nombre, algo sucede. Lupita tenía una forma muy particular de caminar por el Zócalo de Taxco, donde nació y donde, desde niña, aprendió que aquel lugar guardaba tanto las alegrías como las penas de las personas que allí vivían. Era una rutina que mantenía desde hacía tiempo. Su esposo decía que iba al Zócalo a rezar sin rosario. Ella nunca lo discutía, pero aquella tarde de miércoles, Lupita no llegó a sentarse. Todavía estaba llegando con el paso un poco más lento de lo que le habría gustado, cuando vio a un joven de espaldas, parado cerca del jardín de flores que el Palacio Municipal replantaba al inicio de cada temporada. El joven tenía el cabello oscuro, una postura muy erguida, y llevaba un abrigo negro largo. Ella no sabe explicar por qué, pero se detuvo a mitad del camino. Su corazón hizo algo extraño. No dio un salto, no se aceleró. Fue como si hubiera tragado profundo, una sola vez, y luego se hubiera quedado quieto, esperando. El joven se dio la vuelta, y Lupita olvidó respirar. Había algo en ese rostro, la forma de la barbilla, la línea de la nariz, la sonrisa que apareció cuando sus ojos se encontraron, porque él se dio cuenta de que ella lo estaba mirando, y sonrió con una naturalidad que ella no esperaba. Una sonrisa abierta, sin malicia, de esas que uno encuentra rara vez. Lupita no pudo desviar la mirada. Su voz salió antes de que ella lo ordenara. ¿Mi hijo? El joven abrió un poco más la sonrisa, claramente confundido, pero sin ningún tono brusco. Disculpe, señora. Creo que me confundió con alguien. Lupita parpadeó. Sintió el suelo firme bajo sus pies, pero la cabeza le dio vueltas por un instante. Se llevó la mano al pecho, algo que hacía cada vez que necesitaba anclarse a algo real. «Perdóname», dijo en voz baja. Tienes un rostro que conozco». El joven no retrocedió. Se quedó ahí de pie con aquella sonrisa paciente y dijo, «Puede pasar. ¿Cuál es su nombre, señora?» «Lupita». «Mucho gusto, doña Lupita. Soy Mateo». «Mateo». No era Javier. No era el nombre que ella había susurrado todos los días durante 22 años, pero aún así, Lupita no pudo dar el paso hacia atrás que la razón le ordenaba dar. Había algo en aquel joven que la atraía como una marea, y ella, que siempre había tenido los pies bien puestos en la tierra, sintió que no tenía fuerzas para nadar en contra. Déjenme contar lo que pasó antes, porque para entender aquel momento en el Zócalo, necesito regresar un poco. Javier tenía 10 años cuando desapareció. Era un pueblo de provincia, Taxco, de esos donde todo mundo conoce a todo mundo, donde las puertas permanecían abiertas en verano y los niños jugaban en la calle hasta que la mamá los llamaba. Lupita tenía 33 años en aquel entonces. Se había casado joven, con Humberto, que era camionero y pasaba semanas fuera de casa. Tenían 2 hijos, Javier el mayor y Jimena, 3 años menor. Aquel día Javier fue a jugar a la casa de un amiguito y no volvió. La familia del amigo dijo que él se había ido de allí justo después de la comida, que iban a jugar a otro lugar. Nadie más lo vio. Todo el pueblo se movilizó, como sucede en esas comunidades pequeñas, donde un niño perdido es una herida de todos. Lo buscaron en los alrededores, en los ranchos vecinos, en los caminos de terracería que cruzaban la región. Esperaron y esperaron. Nada. Humberto pensó que el hijo se había fugado de casa, que había algo mal que ellos no sabían, alguna pelea, algún problema que Javier no había contado. Lupita nunca aceptó esa versión. Ella conocía a su hijo. Sabía con los ojos cerrados la forma en que abría el cajón de la cocina cuando quería galletas. Conocía la risa que soltaba cuando veía los programas de concurso en la radio de la sala. Conocía el olor de su cabello cuando llegaba de la escuela sudado de tanto correr. Aquel niño no se había fugado. Aquel niño había desaparecido. Y Lupita pasó 22 años despertando cada mañana con ese peso. Los años fueron pasando. Humberto envejeció, se cansó y se fue para siempre. No de forma brusca, sino de la manera lenta y cobarde en que los matrimonios sin diálogo se van vaciando. Jimena creció, se casó, se fue a vivir a otra ciudad. Lupita se quedó en Taxco.
Se quedó en la misma dirección por décadas, porque tenía miedo de que, si se mudaba, su hijo no supiera dónde buscarla si algún día aparecía. Nunca quitó la foto de Javier de la pared de la sala. Una foto en la que tenía unos 8 años, con camiseta de rayas, con esa sonrisa que le mostraba el diente de abajo que le estaba saliendo chueco. Había ido al dentista y había vuelto, y el diente le había crecido derechito. La sonrisa, sin embargo, había conservado algo de esa espontaneidad de niño que ella amaba más que cualquier cosa en el mundo. Esa tarde, de pie en el zócalo frente al muchacho llamado Mateo, Lupita miraba esa misma sonrisa. «¿Usted está bien?», preguntó Mateo, porque ella había estado callada por demasiado tiempo. «Estoy bien», dijo ella. Y luego, sin pensarlo mucho, dejó salir lo que tenía guardado. «¿De dónde eres, muchacho?». Mateo no pareció incomodarse con la pregunta. Tenía una paciencia con ella que ella no esperaba de alguien tan joven. La mayoría de los muchachos del pueblo apenas si miraban a los ojos a los mayores. «Soy de Veracruz, una ciudad costera. Es mi primera vez en esta región». «¿Y qué te trajo hasta aquí?». Se metió las manos en los bolsillos del abrigo. «Estoy tratando de encontrar información, unas cosas de familia que mi madre dejó cuando se fue». Lupita sintió el corazón apretarse de una manera diferente a como lo había sentido antes. «¿Tu madre se fue hace tiempo?». «Unos 3 años», dijo con esa ligereza de quien aprendió a sostener el dolor a distancia. «Ella me crió sola. Mi madre adoptiva, quiero decir». Lupita se quedó inmóvil. Mateo continuó sin notar el efecto de sus palabras. «Nunca conocí a mis padres biológicos. Mi madre no hablaba mucho de eso cuando estaba viva, pero dejó un cuadernito, y en ese cuadernito había el nombre de una señora que vivía por aquí, una tal Beatriz. ¿Usted conoce a alguien con ese nombre?». Lupita sintió que el mundo daba una vuelta completa. Beatriz. Conocía ese nombre. Lo conocía mejor de lo que le habría gustado. Beatriz era cuñada de Humberto. Era la hermana menor del marido, soltera, sin hijos, que se había mudado a la Ciudad de México antes de que Javier desapareciera y que, con el tiempo, había cortado relaciones con toda la familia. Lupita y Beatriz nunca fueron cercanas. Había algo en Beatriz que siempre le había molestado, una manera de mirar que guardaba más cosas de las que decía, una forma de sonreír que llegaba a los labios, pero no a los ojos. Cuando Javier desapareció, Beatriz ni siquiera había aparecido. Mandó un mensaje de condolencias a través de terceros y desapareció como humo. Lupita había guardado ese rencor por 22 años junto con todos los demás. «Conozco ese nombre», dijo ella, con una voz que ya no estaba firme. «Esa Beatriz era cuñada de mi exmarido». Mateo se quedó en silencio por un momento. Luego dijo muy lentamente: «Doña Lupita, qué coincidencia tan extraña». «No es coincidencia», dijo ella, y no supo explicar de dónde venía esa certeza. «¿Puedes contarme más sobre ese cuadernito?». Caminaron juntos hasta la banca de madera cerca de la fuente. Se sentaron los dos. La tarde estaba cayendo. La luz se volvía dorada entre los árboles que rodeaban el zócalo, y había una brisa fría que Lupita normalmente sentía mucho más que en ese momento. En ese momento estaba tan metida en la conversación que ya no sentía el frío. Mateo abrió la mochila y sacó un cuaderno de pasta dura, muy usado, con los bordes gastados. Lupita lo miró como si estuviera mirando un objeto sagrado. «Mi madre era muy organizada», dijo él con cariño. «Lo anotaba todo, fechas, nombres, direcciones. Ese cuadernito lo dejó dentro de un sobre sellado con mi nombre. Solo me pidió que lo abriera después de que ella se fuera». «¿Y qué tiene escrito?». Lo abrió en una página marcada con un listón azul descolorido. La letra era pequeña, inclinada hacia la derecha. Mateo comenzó a leer en voz baja, como alguien que ya ha leído ese pasaje muchas veces, pero que todavía no se acostumbra al peso de las palabras. La madre de Mateo había escrito que, en cierta ocasión, una mujer llamada Beatriz había aparecido en su vida. Era un tiempo muy difícil. Estaba pasando por serios problemas económicos, viviendo de favor en casa de conocidos en Veracruz, sin perspectivas. Beatriz había llegado por recomendación de una conocida en común
y le había propuesto algo que ella aceptó con una mezcla de alivio y remordimiento que la acompañó el resto de su vida: cuidar a un niño. Un niño de 10 años que, según Beatriz, se había quedado sin familia y necesitaba un hogar. Mateo dejó de leer. Lupita ya no estaba respirando. «Con 10 años», dijo mirándola. «Yo tenía 10 años cuando mi madre me adoptó de una manera que no fue por las vías normales. Ella lo admite en el cuaderno. Sabía que era irregular, pero me amó como a un hijo, y me crió como a un hijo, y yo la amé como a una madre». Cerró el cuaderno. «Lo que me trae aquí es que, antes de partir, me dijo algo de viva voz. Dijo que había hecho algo mal y que algún día yo necesitaba encontrar la verdad, que había una mujer en Taxco que merecía saber lo que le había pasado a su hijo». Lupita se llevó la mano a la boca. No fue un gesto dramático. Fue el gesto de quien necesita contener algo que está a punto de desbordarse. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. «¿Recuerdas algo?», dijo, más para sí misma que para él. «¿Antes de los 10 años? ¿Recuerdas algo?». Mateo se quedó en silencio un buen rato. El sol casi estaba desapareciendo detrás de los árboles. «Recuerdo algunas cosas sueltas. Olor a comida que no puedo identificar. Una ventana con cortina de crochet. Una mujer que llamaba mi nombre de una manera que ya no escucho. ¿Y cuál era ese nombre?». La miró de una manera que tenía tanto cuidado como miedo. «Javier. Mi madre dijo que cuando llegué, yo respondía a ese nombre. Lo fue cambiando despacio con el tiempo. Dijo que era para protegerlo». Lupita sintió que las lágrimas llegaban, pero todavía no las dejó caer. No por orgullo, por la necesidad de escucharlo todo antes de dejarse sentir. «Mira, cuando leí esta parte por primera vez me detuve un tiempo antes de continuar. Hay cosas que uno escucha y que no sabe bien dónde colocar dentro del pecho. Yo soy Lupita», dijo con cuidado, «y tuve un hijo llamado Javier, que tenía 10 años cuando desapareció, y a quien nunca dejé de buscar». Mateo la miró por un largo tiempo. Había algo muy difícil sucediendo en su rostro. No era alegría, no era tristeza. Era ese estado intermedio en el que una verdad muy grande está tratando de entrar por una puerta que nunca ha estado abierta. «Doña Lupita», dijo finalmente, «vine hasta aquí sin saber lo que iba a encontrar, pero vine porque pensé que alguien merecía una respuesta. No sé bien qué siento con todo esto, pero sé que no quería que usted siguiera sin saber». Lupita lo miró. El cabello oscuro, la barbilla, la nariz, la sonrisa que había desaparecido ahora, pero que ella había visto antes y que había reconocido antes de cualquier palabra. «Tienes un diente que creció chueco aquí abajo», dijo señalando su propia barbilla. «Lo sé porque te llevé al dentista cuando tenías 8 años, y el diente estaba saliendo mal, y me preocupé. Y después creció, pero se quedó con esa inclinación». Mateo abrió la boca despacio. Y ahí estaba. Se quedaron sentados en silencio en la banca de madera por un tiempo que ninguno de los dos logró medir. No se abrazaron de inmediato. No lloraron de inmediato. Se quedaron ahí, dos extraños que no eran extraños, dejando que la realidad se posara con el peso que tenía, sin tratar de empujarla a ningún lado. Fue Lupita quien habló primero. «No sé qué quieres de mí, y no voy a pedirte nada que no quieras dar. Pero necesito decirte algo». Tragó saliva. «Nunca creí que hubieras desaparecido por voluntad propia. Nunca. No importa lo que dijeran. No importa lo que tu padre pensara. Sabía que estabas en algún lugar vivo, y no dejé de creerlo ni un solo día». Mateo se quedó con los codos sobre las rodillas, mirando al suelo. «¿Beatriz sigue viva?» «No sé. No sé nada de ella desde hace más de 15 años. ¿Y mi padre? ¿Humberto?» Lupita dudó. «Se fue hace unos 8 años. Nunca llegó a saber que podías estar vivo. Al menos que yo sepa». Mateo asintió despacio. Parecía estar procesando muchas cosas a la vez. En los días siguientes, Mateo se quedó en una posada sencilla en el centro de Taxco. Lupita no durmió bien esa noche.
Se quedó acostada con los ojos abiertos, pasando por momentos de una felicidad tan intensa que asustaba y momentos de un miedo igualmente intenso, el miedo de que todo aquello fuera a desaparecer por la mañana, como ciertos sueños desaparecen antes de que uno pueda atraparlos. Pero Mateo estaba ahí por la mañana. Ya apareció en la puerta de la casa de Lupita, con un paquete de conchas que había comprado en la panadería de la esquina, porque alguien en la posada le había dicho que era la mejor del pueblo. Ella lo dejó entrar. Claro que lo dejó. Se sentaron en la mesa de la cocina, la misma mesa de madera oscura que estaba ahí desde que Javier era niño. Lupita notó el momento en que los ojos de Mateo se posaron en la foto de la pared de la sala, la foto de un niño de 8 años con camiseta de rayas y una sonrisa con el diente torcido. Se quedó mirándola por mucho tiempo. «Soy yo», dijo. No fue una pregunta. «Eres tú». Se levantó, fue hasta la foto y se quedó muy quieto frente a ella. Lupita se quedó sentada, sosteniendo la taza de café con las 2 manos, con un nudo en la garganta que no sabía si era de alegría o de todo lo que se había perdido y que ningún regreso podría devolver por completo. Porque esa es una de las cosas más difíciles de entender en estas situaciones. La alegría y la pérdida pueden existir al mismo tiempo. Una no borra a la otra, y a veces uno no sabe cuál llora primero. En los días siguientes se fueron descubriendo con esa delicadeza de quien sabe que está pisando terreno frágil. Mateo contó sobre la vida que había tenido con su madre adoptiva, una mujer llamada Rosa, que había trabajado toda la vida como bordadora y que lo había criado con poco dinero pero con mucho cariño. Contó que se había graduado en administración, que trabajaba en una empresa de logística, que tenía un departamento pequeño pero bien cuidado, una novia llamada Natalia que aún no sabía nada de todo aquello. Lupita escuchaba todo con la atención de quien intenta llenar 22 años de silencio. Ella contó sobre Jimena, la hermana menor que Mateo nunca había llegado a conocer bien. Jimena tenía 7 años cuando Javier desapareció. Lupita llamó a su hija esa noche e intentó explicarle lo que estaba pasando, pero las palabras no salían bien. Jimena llegó a Taxco el fin de semana siguiente. Ese encuentro fue diferente. Jimena llegó desconfiada. Tenía 52 años y había aprendido de la peor manera que la vida puede ser cruel con quien abre el corazón sin cautela. Llegó con la mirada cerrada, las preguntas en la punta de la lengua, una lista mental de cosas que no tenían sentido. Mateo lo entendió. No se sintió ofendido. Respondió todo lo que sabía. Le mostró el cuadernito de la Madre Rosa. Le mostró un acta de nacimiento irregular que había encontrado entre sus papeles, con un nombre falso, pero con una fecha de nacimiento que coincidía exactamente con la de Javier. Jimena se quedó en silencio por un buen rato después de eso. Después dijo, «¿Recuerdas algo? ¿Algo de antes de los 10 años?» Mateo pensó. «Hay una música que no sé cómo se llama, pero que a veces se me queda en la cabeza. Un ritmo lento, de radio antigua». Lupita se levantó sin decir nada. Fue al cuarto, abrió el ropero, buscó en el cajón de abajo y volvió con un radiecito de pilas viejo, de esos de plástico beige que parecían un ladrillo. Lo encendió. La estación llegó con estática y luego se acomodó. Era una radio que tocaba canciones de décadas atrás, de esas que quedan grabadas, porque se escucharon en los momentos en que uno está más abierto a sentir. La canción que sonó no era la que Mateo recordaba, pero el ritmo era el mismo tiempo, la misma cadencia de radio antigua que llenaba la cocina de una casa de provincia en una tarde cualquiera. Mateo cerró los ojos. Cuando los abrió, había algo diferente en su mirada. Ya no era Javier. Ya no sería más Javier. Ese nombre era de un niño que se había quedado en el pasado, pero había allí alguien que estaba por primera vez en mucho tiempo sintiendo que algo dentro de él había encajado en un lugar que estaba vacío. Jimena observó todo aquello y el nudo en su garganta hizo lo que el nudo en la garganta suele hacer cuando uno pasa demasiado tiempo intentando contenerlo. Lloró. Mateo se quedó sin saber qué hacer por un momento.
Luego puso la mano en el hombro de ella, con ese cuidado de quien todavía no sabe cuál es el gesto correcto, pero sabe que necesita hacer uno. «Perdón», dijo Jimena secándose la cara. «No es debilidad. Es que hice las paces con haberte perdido cuando tenía 12 años. Y ahora tengo que deshacer esas paces y no es sencillo». «Lo sé», dijo él. «Yo también estoy teniendo que deshacer unas cosas». El asunto de Beatriz apareció más de una vez en las conversaciones de aquellos días. Era la pieza que todavía estaba suelta, el nudo que estaba atado pero no explicado. ¿Quién le había dado a Javier a Beatriz? ¿Beatriz había actuado sola? ¿Había alguien más involucrado? Lupita no quería creer que Humberto supiera. Pero hubo un momento, durante los primeros días después de la desaparición, en el que él dijo algo extraño. Dijo: «Tal vez sea mejor así». Y ella había pensado que hablaba del cansancio de la búsqueda, del agotamiento de buscar sin resultado. Pero aquellas palabras se le habían quedado clavadas en algún lugar de la memoria por décadas y ahora volvían con otro peso. Fue Mateo quien encontró a Beatriz. No fue rápido. Le tomó algunas semanas de búsqueda por medios legales, con ayuda de un registro civil de la región que guardaba registros antiguos de direcciones. Beatriz estaba viva, con 81 años, viviendo en una casa de retiro en una Veracruz distinta de aquella donde Mateo había crecido. Tenía la salud delicada, pero estaba lo bastante lúcida para entender y para responder. Mateo fue hasta allá solo. Lupita había querido ir, pero él le pidió que esperara. Dijo que necesitaba escuchar primero antes de cualquier confrontación. Beatriz, cuando vio a Mateo, se puso blanca como el papel. Y entonces hizo algo que él no esperaba. Le pidió disculpas antes de que él dijera una sola palabra. Como si hubiera pasado años esperando ese momento. Como si ese peso hubiera viajado con ella por décadas y ya no tuviera más fuerzas para cargarlo. La historia que Beatriz contó era más triste que perversa, y eso, de cierta forma, hacía todo aún más difícil de digerir. Lupita había estado muy grave cuando Javier tenía 9 años. Una enfermedad seria que la dejó hospitalizada por semanas, en un momento en que los recursos de la familia eran escasos y el diagnóstico era incierto. Durante ese periodo, Humberto se había venido abajo. Bebía, desaparecía, no cuidaba bien a los hijos. Beatriz había ido a la ciudad para ayudar, y se había quedado con Javier y Jimena por un tiempo mientras Lupita se recuperaba. Durante ese periodo, Beatriz se había acercado mucho a Javier. Y Javier había dicho algo que ella tomó al pie de la letra, de la forma en que los niños a veces dicen lo que sienten sin medir el tamaño de las palabras. Que ya no quería estar en casa porque su papá peleaba mucho, que quería vivir en otra ciudad, que tenía miedo. Beatriz había procesado eso de la manera equivocada, de una manera que solo la mezcla de buena intención y juicio equivocado puede producir. Ella había pensado que estaba salvando a su sobrino. Había creído que Lupita no iba a sobrevivir. Los médicos de la época habían dado un mal pronóstico. Había pensado que Humberto no estaba en condiciones de criar a los hijos. Había actuado por su cuenta, con la certeza aterradora que a veces acomete a las personas que creen saber qué es lo mejor para quienes aman. Había llevado a Javier con la excusa de una visita, y no había vuelto. Y Lupita había sobrevivido. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Cuando la historia llegó a esa parte, me quedé pensando cuánto daño puede hacer una buena intención mal dirigida. Es una de las cosas más dolorosas del mundo, ser herido por alguien que creía estar haciendo lo correcto. Beatriz había vivido con esa culpa desde entonces. Había cortado el contacto con la familia porque no soportaba ver a Lupita. Había entregado a Javier a Rosa porque no estaba en condiciones de criar a un niño sola y había pensado, una vez más, que estaba eligiendo lo mejor para él. Y Rosa había amado a ese niño de verdad. Eso, por lo menos, Mateo lo confirmó con toda la convicción de la que era capaz. Cuando Mateo volvió y le contó todo eso a Lupita,
Ella se quedó sentada en la silla de la cocina por un tiempo muy largo, mirando a la nada, pasando por el coraje, por la tristeza, por el agotamiento de sentir todo eso a la vez. Ella tenía que haberme llamado, dijo Lupita finalmente. Cuando me curé, ella tenía que haber llamado. Lo sé. Habría ido detrás de ti. Habría ido hasta el fin del mundo. Lo sé, doña Lupita. ¿Por qué no llamó? Mateo no respondió porque no había una respuesta satisfactoria para eso. Algunas decisiones equivocadas se quedan sin justificación que baste. Se quedan solo como el peso que son. Y uno aprende con el tiempo a dejar de esperar que tengan sentido. Lupita se levantó, fue hasta la ventana y se quedó mirando la calle de adoquines de Taxco que había sido el escenario de toda su vida. La misma calle donde Javier había aprendido a andar en bicicleta. La misma banqueta donde ella se había quedado esperando a que volviera el día en que no volvió. «Te vas a ir», dijo. No fue una pregunta, fue una constatación. «Tienes tu vida allá. Voy a tener que volver, sí. Tengo trabajo, tengo a Natalia». «Lo sé». Ella se dio la vuelta. «Y está bien, no te estoy pidiendo que te quedes, solo...» Hizo una pausa larga. «Solo necesitaba saber que estabas bien, que habías tenido una buena vida, que esa mujer te había cuidado bien». «Ella me cuidó», dijo con firmeza. «Me cuidó mucho». Lupita asintió, y por primera vez en 22 años sintió ese peso específico que se le había quedado atrapado en el pecho, ese peso de no saber, de imaginar lo peor, de no tener respuesta. Comenzar a soltarse. No desapareció. No es así como funciona. Pero comenzó a soltarse. Aún había una conversación que Lupita necesitaba tener. Una que había dejado para el final porque era la más difícil. La noche antes de que Mateo se fuera, tomó el teléfono y llamó a Jimena. «¿Puedes perdonar?», preguntó Jimena del otro lado de la línea sin rodeos. Lupita se quedó un rato sin responder. No porque no supiera, sino porque quería estar segura de que la respuesta era realmente suya, no la que la gente espera escuchar. «No sé si voy a perdonar a Beatriz», dijo finalmente. «Pero sé que no voy a gastar el tiempo que me queda enojada con ella. Ya gasté demasiado con lo que hizo. No voy a gastar más». Jimena se quedó callada del otro lado. «Y sobre Mateo», continuó Lupita, «todavía no sé qué somos el uno para el otro. No es fácil de nombrar, pero sé que quiero que él sepa que la puerta de esta casa está abierta. Siempre lo estará». En la última mañana, antes de que Mateo se fuera, volvieron juntos al Zócalo. La misma banca de madera, la misma fuente, la luz de la mañana en lugar de la luz de la tarde. Se sentaron del mismo lado, uno junto al otro, con los hombros casi tocándose, los dos con abrigo oscuro por el frío que hacía a esa hora del día. «Te voy a escribir», dijo Mateo. «Si usted quiere». «Sí quiero. Y tal vez Natalia quiera conocerla algún día. Ella ya sabe todo ahora. Se lo conté cuando volví de visitar a Beatriz». Lupita sonrió por primera vez en días, una sonrisa real que llegó a los ojos. «Tráela. La casa es sencilla, pero la comida es buena». Mateo sonrió de vuelta. Esa sonrisa abierta que ella había reconocido desde la primera tarde, con el diente de abajo levemente inclinado hacia un lado. «Usted me reconoció por la sonrisa, ¿verdad?» «Te reconocí por la foto que tengo en la pared desde hace 22 años». Se quedaron un rato en silencio, mirando los jardineros de flores que alguien había regado temprano en la mañana. El Zócalo se iba llenando poco a poco con la gente de todos los días. El señor que abría el puesto de revistas, la muchacha que barría la banqueta frente al comercio, dos ancianos que pasaban del brazo sin ninguna prisa. Y había algo muy quieto y muy completo en ese momento. No era felicidad perfecta, era algo más real que eso. Era la sensación de que una historia que había quedado abierta por décadas estaba encontrando por fin un lugar donde descansar. No todo estaba resuelto. Había muchas conversaciones todavía por ocurrir, muchos sentimientos aún por procesar, una relación entera por construir con cuidado y paciencia entre dos personas que eran familia sin conocerse. Había preguntas que Mateo todavía cargaría por un tiempo,
y había dolores que Lupita no resolvería de la noche a la mañana. Pero cuando Mateo se levantó para irse y abrazó a Lupita en medio del zócalo, ella sintió el abrazo de un hijo que la vida le había devuelto 22 años después, y entendió algo que había esperado entender toda la vida: que esperar no es lo mismo que rendirse, que seguir creyendo, aun cuando todo apunta en contra, tiene un peso de coraje que la mayoría de la gente no reconoce como tal, y que algunas respuestas llegan por el camino que uno menos espera. En el zócalo de un pueblito, en un muchacho de abrigo negro con una sonrisa que ella conocía de memoria, con un nombre diferente, pero con el mismo diente chueco de siempre. Lupita se quedó parada después de que él se fue, mirando hacia el final de la calle hasta que dobló la esquina. Luego se sentó en la banca de madera, miró la fuente que llevaba ahí 50 años y respiró hondo. Era la primera vez en mucho tiempo que ese aire entraba y salía sin cargar con todo el peso encima. Fin de la historia. Esta historia se me quedó conmigo de una manera que no esperaba. Hablamos tanto del perdón, de pasar la página, y en el fondo no siempre sabemos lo que eso significa en la práctica. Lupita lo sabía. Ella esperó 22 años por una respuesta, y cuando llegó, no desperdició ese momento en enojo. Ella eligió recibir. A veces me pregunto si yo tendría ese mismo coraje en su lugar. Ahora cuéntanos qué te pareció esta historia, y desde dónde la estás viendo. ¿Crees que Lupita hizo bien en recibir a Mateo de la forma en que lo recibió, incluso después de todo? Déjanos tus comentarios, leemos cada palabra. Muchas gracias por tu compañía de siempre. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte otras historias como esta.